Pues nada, buenas tardes a todos, todas. En primer lugar, un placer el poder estar en este primer Congreso Internacional de ISEP y formar parte de él en un campo en el que, bueno, pues como decía mi compañera Ana, pues llevo ya unos poquitos años trabajando en él. Eh, Espero que todos, todas os encontréis lo mejor posible en esta situación tan complicada que estamos viviendo. Y nada, como os digo, un placer el poder estar ahí con todos, todas y en una institución en la que llevo colaborando ya desde hace pues aproximadamente 10 años. Bueno, como pueden observar, el título de la intervención, de mi ponencia, es Adicciones, nuevos retos en la intervención. Va a estar enfocada desde un ámbito muy clínico, muy cuestiones de lo que llevo observando. Yo tengo como dos perfiles fundamentalmente, que como compañera me presentaba al principio y es totalmente cierto, un perfil más académico, universitario y un perfil más clínico. Cuando me solicitaban bueno, pues esta ponencia, creo que era importante que veamos un poco qué nos estamos encontrando en el campo de las adicciones y que es previsible que nos encontremos ahora con la situación que hay. Con lo cual, pues bueno, paso a irles comentando y vamos entrando en todo ello. Bueno, les dejo aquí lo que va a ser un índice de la intervención. Sí me gustaría que luego pudiéramos contar con un tiempo pues, para que puedan preguntar todo lo que les apetezca y, bueno, y en la medida de lo posible, de la experiencia, poder contarles cuestiones. Yo creo que... A ver, hay una primera cuestión que quería de forma rápida comentar, que es respecto a datos de consumo y cambios previsibles, cambios que creemos que van a acontecer con la crisis con la que nos estamos enfrentando y qué cuestiones están ya aconteciendo o estamos observando y lo que creemos que va a ocurrir. Hablaremos también de un punto sobre adicciones con sustancia y sin sustancia, cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias y qué retos se nos plantean entonces en este tipo de intervenciones, sobre todo en las adicciones sin sustancia, ¿vale? Hablaremos de alguna estrategia de intervención y sobre todo enfocado a cambios que creo que debemos hacer respecto a cuestiones que están apareciendo, que nos encontramos a día de hoy y que es importante para el trabajo con adictos y no mantenernos en unas posiciones bastante rígidas y establecidas. Abordaré también un poquito por encima la importancia de los familiares de la población adicta y, bueno, cómo debemos incorporarles a los tratamientos, qué dilemas nos ocurren, qué cuestiones son más relevantes en este campo. Y por último, he dejado también para que podamos sacar ahí reflexiones, además de todas las que ustedes deseen, sobre algunos dilemas y retos que me estoy encontrando en intervenciones que muchas de las cosas incluso tal y como vienen en manuales, pues os diría bueno, que tendríamos que reflexionar un poquito porque nos encontramos cuestiones que luego desde el ámbito clínico hay algunas diferencias. ¿Vale? Así que bueno, empezamos con todo ello y esperemos eso, que podamos tener luego un tiempecito para el debate que nos vendrá fenomenal. A ver, les dejo esta diapositiva en la que hablo de una serie de datos de consumo. Son datos de consumo de población española, pero quería comentarles, y bueno, como he visto que hay de muchas nacionalidades, de muchos sitios, quería comentarles la experiencia que tenemos en España en relación a esto. Nosotros, desde el año 1994, a través del Plan Nacional sobre Drogas, hacemos diferentes encuestas. Hacemos una encuesta que se llama Edades, que es con población de 15 a 65 años, y hacemos otra que es Estudes, con población de 14 a 18 años. Eso lo que nos está permitiendo es ver cómo está evolucionando el consumo de cada sustancia a lo largo del tiempo. Entonces tenemos cada 2 años, un año sale una, otro año sale otra, y así vamos viendo qué es lo que está aconteciendo. Fíjense, les he puesto por orden, tanto en edades como en estudios, cuáles son las sustancias más consumidas. Tenemos en primer lugar el alcohol, ¿vale? El alcohol es una sustancia pues, que previsiblemente y seguirá así, es la más consumida tanto en población joven como en población adulta. El tabaco es la segunda también. Y lo siguiente que nos estamos encontrando es que en población adulta las siguientes son las benzodiazepinas, ¿vale? Fijaros,
alguna sustancia que es pues recetada por médicos, por psiquiatras y tal, y que empieza a haber abusos importantes. Luego, sin embargo, en estudios vemos que la siguiente es el cannabis, los derivados del cannabis. Luego ya en edades tenemos el THC, cocaína y éxtasis, y sería lo mismo las dos últimas en estudios en población joven. Muy bien, una vez que estamos viendo esto, ¿qué es previsible que acontezca? Claro, yo no tengo tampoco una varita mágica para poderles indicar exactamente qué nos va a ocurrir y qué nos va a ocurrir en nuestro país, incluso en otros, pero sí tenemos algo que es significativo, algo que nos ocurrió con la crisis de 2008 y qué es lo que nos pasó en nuestra población. Una de las cosas que ocurrió es que el alcohol siguió con unos consumos altos, incluso se elevaron a algo más, ¿vale? Respecto a otras sustancias, por ejemplo, las benzodiazepinas, se elevaron y es previsible que esto se eleve más. Ahora mismo pues, va a haber situaciones de ansiedad, de estrés, y la gente probablemente o nuestro sistema de salud no tiene los suficientes psicólogos para atender y entonces previsiblemente pues, se recetarán fármacos de este tipo y aumentará el consumo. El cannabis también aumentó porque es una sustancia que el coste es bajo, los derivados del cannabis. Y la cocaína, sin embargo, descendió también. ¿Qué creemos que va a ocurrir? Pues probablemente eso, el cannabis también aumente, los derivados del cannabis, probablemente la cocaína descienda, ¿vale? Entonces tenemos ahí, efectivamente, no podemos ahora mismo confirmarlo del todo, pero que es muy previsible que acontezca. Incluso ya nos estamos encontrando algunas cosas que van en esa línea. Digo pura observación a nivel clínico ahora mismo, porque todavía no hemos tenido posibilidades de hacer estudios sobre la materia, pero sí que aún estamos ya revisando y cuestiones al uso con algunos estudios que estamos iniciando y parece que puede ir por ahí, además de algunas cuestiones que les añadiré posteriormente durante la intervención. Bien, cuando hablamos de tipos de adicciones, pues hablamos de dos tipos fundamentalmente, lo que serían las drogodependencias, es decir, las que existe una sustancia de por medio, y lo que se denominarían las dependencias sin sustancia, ¿vale? Bueno, hasta ahí todo más o menos normal, no aporto mucho en eso, pero creo que es importante que ya ahora reflexionemos sobre una primera cuestión que desde mi punto de vista va a ser muy relevante de cara a las intervenciones y es algo que debemos de tener en cuenta cada vez más. Similitudes, pues nos encontramos muchas entre unas y otras. Cuando hablamos de similitudes podemos decir que ambas presentan lo que es el efecto tolerancia. Ambas presentan un posible síndrome de abstinencia, lógicamente y obviamente, con las diferencias que tienen. No es lo mismo un síndrome de abstinencia de alcohol, que sabemos que incluso es peligroso, que un síndrome de abstinencia de una sin sustancia como puede ser juego, videojuegos, compras, sexo o algo de eso. Pero siguen presentando esa similitud. Presentan también el hecho de que empiezan a generar consecuencias negativas en diferentes áreas de la vida de la persona. Y eso ocurre igual en ambas. Se produce una pérdida de control, una alteración de los valores. Los valores al final es eso que para cada uno nos mueve, esa cuestión tan relevante. Vale, y podemos ver que hay similitudes y cosas que nos hacen que las intervenciones puedan tener ciertas cosas iguales. Pero claro, nos encontramos con una diferencia fundamental. Y esto es algo que ya tenemos que reflexionar y además cada vez nos estamos encontrando con más población con problemas de adicciones sin sustancia. Y una diferencia fundamental es el objetivo de la intervención. Claro, cuando hablo del objetivo de la intervención, casi todos convendremos, en casi todos los programas se realiza así, que cuando hablamos de adicciones con sustancia, pues el objetivo fundamental va a ser la abstinencia. Claro, el objetivo será que la persona deje de consumir alcohol, que la persona deje de consumir cocaína, pero sin embargo, cuando hablamos de adicciones sin sustancia, salvo en los casos de ludopatía, lo que nos planteamos es que haya un consumo controlado, un consumo que evite esos excesos. Y claro, ahí ya nos empezamos a plantear algo que también lo dejo ahí por si lo quieren recoger luego de cara al debate, y es, claro, ¿cuándo se está produciendo una caída, una recaída? Claro, en adicciones con sustancias es muy sencillo. Ha habido un consumo de cocaína, todos tenemos claro que ha habido una caída.
Pero claro, ¿y si la persona ha vuelto a comprar algo? ¿Qué sería una caída si la persona tiene adicción al sexo? ¿Cuándo? Porque son conductas que va a seguir manteniendo a lo largo de su vida. Como les decía, esa es una de las fundamentales diferencias y algo que tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante. Bien, cuestiones que desde ya y bueno, por el tiempo que llevamos ahora mismo en la situación de crisis, ya nos estamos encontrando y que son relevantes que comentemos y que bueno, podríamos luego ampliar también en la parte de debate. Una de las cuestiones que ya nos hemos encontrado en general en adicciones es la sustitución en ocasiones de una adicción por otra. Pero actualmente nos lo estamos encontrando todavía más por cuestiones, bueno, pues tan relevantes como el tema del confinamiento, que nos permite no salir de la misma forma, la oferta que hay de sustancias, el coste económico que se está elevando por la dificultad que hay de conseguirlas, y entonces se está produciendo algunas sustituciones de unas adicciones por otras. Y eso lo empezamos a observar ya a nivel clínico. Diríamos primero, con sustancias a otras con sustancia. Si es difícil conseguir ahora mismo, por ejemplo, cocaína, muy difícil, el coste será elevado, encima he perdido el trabajo y demás, pues a lo mejor empiezo a sustituirlo por alguna otra sustancia. ¿Qué es lo que estamos observando fundamentalmente? Pues por alcohol, ¿vale? Que se está produciendo una sustitución de una sustancia por otra en personas que presentan una patología adictiva. Pues les pongo en segundo lugar con sustancias a otras sin sustancias. Pongamos el mismo caso, que tengo un problema de adicción a una consustancia y ahora lo que estoy haciendo incluso es, pues bueno, empiezo a tener conductas de juego, incluso en muchos casos, y parece paradigmático en momentos de crisis, tiende a subir en lo que es el juego patológico con esa intención de recuperar, de ganar un dinero y demás, pues es otra cuestión que estamos viendo, aunque con algunos detalles que les comentaré en la siguiente diapositiva. Sin sustancia se elevan a otras con sustancia. Bien, ¿qué también observamos? Pues cuestiones de gente que ahora mismo alguna sin sustancia le cuesta el llevarlo a cabo, pues simplemente en el confinamiento, si tengo una conducta de adicción al sexo y no lo estoy pudiendo realizar, pues a lo mejor estoy sustituyendo para tener ese efecto colocón, que también lo adquieren igual en las sin sustancia, con una consustancia como puede ser, por ejemplo, alcohol. Y algo también que estamos observando, yo lo estoy observando ahora en varios casos que estoy llevando, es de alguna sin sustancia cambiarlo a otra sin sustancia. Por ejemplo, una persona que tengo ahora mismo con adicción al sexo y que evidentemente por temas de confinamiento, demás, pues bueno, y además incluso por temas hipocondríacos y demás, de ahora todo lo que se está generando, lo que está haciendo es una sustitución a temas ligados con la comida y empieza a presentar lo que son criterios diagnósticos claros y evidentes de lo que sería un trastorno por atracón, ¿vale? Con lo cual, si ven, se están produciendo ya algunas sustituciones, algunos cambios que se han producido en otras ocasiones, pero que quizá ahora lo estamos viendo de forma, diríamos, más relevante. Bien, con respecto a las adicciones sin sustancia, ¿qué es lo fundamental que nos estamos encontrando a día de hoy? Con el tema del juego, claro, una de las cuestiones que habíamos observado que había aumentado de forma exponencial, que había aumentado muchísimo, era el tema de lo que sería adicciones a apuestas deportivas. Y bueno, en eso lo que estamos observando es que actualmente tienden a girar más apuestas deportivas ahora mismo. No se lleva a cabo por el tema bueno, pues por el confinamiento, no hay prácticas de este tipo y lo que se están desplazando es a juegos de póker, de bingo o cuestiones de este tipo. ¿Vale? Con lo cual, como les digo, pues ahí nos empezamos a encontrar una cuestión ya relevante. Con el tema de las compras, adictos a compras. A ver, en este caso tampoco sabemos exactamente qué va a ocurrir, pero lo que sí sabemos es que un adicto a compras
no suele realizarlas de forma online. Puede que también las realice, pero no es el factor fundamental. ¿Cuál es el factor fundamental? Pues fundamentalmente sería... Buenos días. Ay, discúlpame, qué pena, es que se escucha entrecortado. ¿Sí? Sí, Pues no sé si quitando el vídeo a lo mejor chuparía menos y se podría ver mejor. ¿Cómo lo ves, Ana? Ahora se escucha bien. Ha sido justamente unos minutos antes. A ver, Sí, continúa a ver si ahora se escucha mejor. correcto. Si no se me escucha bien, me Ahora sí, paráis. Vale. Y ahora si sí. no, pues incluso quitamos sino el vídeo para que no... Tú me vas comentando, Ana. Vale. Como decía, con las compras, previsiblemente, a ver, un adicto a compras no tiende a hacer compras online, porque lo que le agrada es de pronto el vestirse, el prepararse, el ir a la tienda, el que le digan, ¡ay, qué guapo, qué guapa estás!, el ir con sus bolsas y esa sensación de autoestima aumentada. Con lo cual, previsiblemente, hasta que no se permita de este tipo, no se recuperará, porque no es habitual, como les digo, el que un adicto a compras las lleve a cabo, o sea, a ver, también las puede llevar acompañado, pero no es lo más corriente que las lleve esas compras de forma online. Con el tema del sexo, también nos estamos encontrando, como decía antes, también adictos al sexo, temas de sustituciones, a lo mejor por otras ediciones, por no poderlo llevar a cabo, o que también hablando de cuestiones presenciales a cuestiones más, por ejemplo, pacientes que a través de apps quedan para encuentros muy puntuales, sin nada afectivo de por medio, incluso luego sintiéndose mal por las conductas que han realizado, pues ahora lo que se está haciendo más de forma online. Con tema de videojuegos, claro, está aumentando muchísimo el consumo. También, claro, ahora mismo, pues sobre todo nuestros jóvenes, y no solo nuestros jóvenes, por una forma de ocupar esos tiempos, una de las cosas que ocurre es que, bueno, incluso se está dando más permiso hacia ello. Claro, previsiblemente nos encontraremos más adictos a videojuego en un futuro. Trastorno por atracón, como decíamos, aunque lo voy a incluir ahí dentro de las adicciones sin sustancia, aunque es verdad que es un trastorno alimenticio, como todos sabemos, y viene catalogado como tal en los criterios diagnósticos de SM, pero comparte muchos criterios, muchas similitudes con las adicciones, y les diría que también es algo que, como ahora un reductor de ansiedad, se está utilizando en bastantes ocasiones. Y con temas de deporte, pues bueno, el deporte sabéis, que saben que es algo totalmente aceptado y demás, y ahora por cuestiones también claro, de tiempo se está llevando a cabo en más tiempo, y bueno, no habría hasta ahí problemas, pero sí que podemos observar gente que se le empiece a ir de las manos, ¿vale? Y que empiecen a presentar pues, criterios diagnósticos de lo que sería una adicción al deporte. Bien, con respecto a algunas estrategias de intervención. Les pongo esto porque sí me gustaría reflexionar sobre también cuestiones que debemos ir modificando en la forma que tenemos de intervenir. Es decir, en nuestras intervenciones probablemente hay cuestiones que se nos pasan a veces por alto y que son cuestiones muy relevantes. En primer lugar, una de las cuestiones fundamentales que tenemos que trabajar con la persona es el reconocimiento del problema. Claro, tendría poco sentido que empezáramos a trabajar con algunas estrategias cuando la persona no considera que tiene un problema. Y fíjense que esto es algo que es diferente respecto a lo que son las adicciones y otros campos de intervención. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de un cuadro de ansiedad, además, pues cualquier persona va a venir a tu consulta y va a decir que tiene problemas de ansiedad, de estado de ánimo bajo, de cualquier cuestión y no va a tener ningún problema en reconocerlo. Pero no es lo mismo reconocer que uno tiene un problema adictivo. Por eso, como les pongo ahí en el primer punto, les pongo lo de concepciones morales. Se ve, todavía se sigue viendo en la población como un vicioso,
una persona que bueno, pues que... Como una persona bueno, que presenta alguna problemática de este tipo. Entonces, sería importante trabajarlo desde una posición en la que la propia persona pudiera identificarse con que presenta el problema y así él mismo pudiera tener claro que es relevante el hecho de poder hacer algún tipo de intervención. Claro, ¿para qué se tiene que cumplir para que alguien presente un cuadro adictivo? Pues cuestiones como las que le estoy señalando ahí. Pero claro, ¿cómo trabajarlo esto? Tú has valorado, nosotros hemos valorado al paciente previamente. Hemos hecho una valoración y en la valoración, pues como ya luego indicaremos, hemos incluido también a algunos familiares, hemos incluido al paciente, hemos hecho diferentes sesiones y nosotros podemos tener ya establecido incluso un juicio diagnóstico. Mi recomendación es que no se lo demos. Mi recomendación no es que le digamos, salvo que haya un reconocimiento ya por parte del problema de la persona, que le digamos, no, pues presenta un cuadro de dependencia alcohólica o de dependencia de cocaína, sino que sea el mismo el que identifique a través de cuestiones que hemos abordado, que se identifique con cada una de ellas. Les pongo un ejemplo. Trabajando con una persona, con un caso de 60 años, me llega a consulta y bueno, él me decía desde un principio que venía básicamente por su mujer, por sus hijos, que le habían presionado para venir, pero que él me decía, yo creo que que no tengo ningún problema de alcoholismo. Dice, yo no soy un alcohólico. Me da dos datos en esa primera sesión y me dice, porque yo, bueno, sí, alguna vez me paso un poco, pero bebo no sé qué tal, me dice. Y dice, ¿y tú qué opinas? Digo, pues le dije, pues no tengo ni idea, no lo sé. Digo, lo que sí podríamos hacer es, si te apeteciera, es hacer una evaluación. Hacemos una evaluación y a partir de ahí vemos a ver si presentas algo que haga justificado el que llevemos a cabo una intervención. Y pues bueno, sí, me parece correcto. Claro, ¿qué hicimos entonces? Yo hago la valoración y empiezo a recoger datos vinculados a cuestiones que aparecen aquí. ¿Y qué es lo que hago? En la fase de devolución, en lugar de decirle que tiene un problema de alcoholismo, lo cual probablemente incluso te va a cerrar más a decir, bueno, no, yo no me identifico, lo que sea, simplemente fui punto por punto, y así es como lo hago en el trabajo con pacientes, viendo si se identificaba o no con esas cuestiones. Tolerancia, yo le contaba al paciente, digo, tolerancia es que si has ido aumentando la dosis para conseguir ese efecto. Digo, por ejemplo, claro, yo tengo ya esos datos recogidos de la evaluación, digo, por lo que tú me comentaste, desde hace 5 años has ido aumentando la dosis. ¿Ha sido así? Sí, la verdad es por eso, hace 5 años tuve tal problema, bueno, eso hace que sí, he ido aumentando la dosis. Digo, ¿entonces te identificas con ese factor? Dice, sí. Síndrome de abstinencia. Bueno, le explico el síndrome de abstinencia de alcohol. Bueno, me dice que no se identifica tanto. Bueno, no hay problema, porque cumplía muchísimos más. Consecuencias negativas en diferentes áreas de tu vida y seguir haciéndolo. ¿Has tenido consecuencias, por lo que me has comentado, con tu mujer, negativas con tus hijos, en tu trabajo, tal? Y lo has seguido haciendo, digo, eso es solo característico a veces de problemas adictivos. Cualquiera de nosotros, si tenemos consecuencias negativas por algo, tendemos a no repetir esa conducta. Con lo cual, ¿te identificas en ello? Pues sí, hombre, como he hablado en la entrevista, sí que parece que he tenido diferentes consecuencias. Alteración de valores, le explicaba. Los valores al final es lo que nos mueve a cada uno de nosotros. Esas cuestiones que son relevantes. Esta persona era una persona, bueno, pues pública, al ser un político en una ciudad donde yo le estuve tratando, vamos, de donde venía y tal. Y claro, hablábamos, en la entrevista estuvimos hablando de veces que él en actos públicos pues había intoxicado y claro, que su imagen había quedado en entredicho. O en ocasiones, pues que sus hijos habían tenido que irle a buscar estando intoxicados, sus hijos con 28, 30 años, han tenido que ir a buscarle a un bar y estando en unas condiciones muy, muy negativas. Claro, él me hablaba de que, claro, para él dos valores muy importantes son su imagen pública, por un lado, y por otro lado, el ejemplo que les pueda dar a sus hijos. ¿Vale? Entonces,
Hablábamos bueno, que son dos cuestiones muy relevantes. Esas para él. Entonces, ¿te identificas con el hecho de haber alterado tus valores por el consumo de alcohol? Me dice, pues sí, la verdad es que sí. Pérdida de control. ¿Ha habido ocasiones en las cuales tú te has planteado el hecho de hoy no bebo nada? ¿Y has terminado bebiendo? Sí, ya te comenté la situación que me ha pasado en bastantes ocasiones. O incluso decir, bueno, pues en este acto solo voy a consumir una o dos cervezas y acabar consumiendo mucho más. Sí, sí, ya te comenté que me ha pasado en más de una ocasión, vamos, en bastantes ocasiones. ¿Podríamos decir entonces que pierdes el control con respecto al alcohol? Me dices, sí. Propósito para conseguir el efecto. A ver, ¿buscas el efecto fundamentalmente? Yo le ponía un ejemplo y les pongo un ejemplo para que lo entiendan. No es lo mismo que, imaginemos que yo, pues eso, termino mi conferencia de hoy, esperemos que no, y al final me dicen, pues qué desastre, qué no sé qué, y entonces yo me siento mal por ello, y entonces lo que hago es, esta noche, pues me tomo dos, o sea, cojo y me tomo 2 copas de vino. Diferente es a que simplemente, porque lo que estoy es intentando mitigar una emoción negativa. Por ejemplo, porque me siento frustrado, porque me he preparado esto y no ha salido lo bien que quería, porque no ha habido la aprobación que yo esperaba. Y sin embargo, sería muy diferente a que simplemente esta noche en la cena, pues preparamos un pescado y hablamos mi mujer y yo de si nos abrimos una botella de vino y me tomo 2 copas de vino. Y una es simplemente porque, bueno, cenando, pues ya está, me apetece y ya está. Y otra es para conseguir un efecto. En su caso, en el caso de este paciente, sobre todo, desde hace 5 años, como decíamos, había elevado el consumo por una enfermedad también que había tenido y que le generaba mucha preocupación. Y sobre todo cuando se acercaban las revisiones que tenía que hacer, se le elevaba todavía más el consumo. Con lo cual, buscaba ese efecto que muchos adictos buscan, ese efecto anestésico de emociones. ¿Vale? ¿Te identificas con ello? Me dice, sí. Digo, con lo cual, él mismo se está dando cuenta que se está identificando. Digo, bueno, pues con más de 2 criterios podemos hablar de que una persona presenta problemas con el alcohol. Me da igual cómo se denomine. Sé que que hay programas donde se denomina pues que es un enfermo, que es un adicto, que tiene una relación problemática con el alcohol. Me da igual el nombre que pongamos. A mí la clave fundamental es que reconozca que hay algo que va a justificar a partir de ahora el tratamiento que vamos a hacer. Todo esto se tiene que cumplir y para que no se asuste nadie, porque cualquiera puede haber observado cuestiones de estas y dicen, madre mía, pues hay que ir pidiendo hora para tener una cita con un profesional. No, se tiene que producir de una forma mantenida en el tiempo, un mínimo de un año. Y los pacientes cuando nos acuden no nos acuden porque lleven un año, así, nos acuden porque normalmente van muchísimo tiempo más. Pero bueno, probablemente habrán dicho, bueno, en este caso relativamente sencillo, ¿no? Claro, ¿y qué hacemos y esta es otra de las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces decimos, bueno, es que si no viene convencido, pues no se puede hacer nada y ya está. Bueno, ya hemos visto que con otra persona sí se puede hacer y estos son de los retos de nuestras intervenciones con pacientes con población adicta. Claro, pero, oye, ¿y si alguien se encuentra todavía mucho más resistente? Bueno, pues podemos utilizar estrategias de entrevista motivacional. Muy importante, no entréis en discusiones, no entren en discusiones con el paciente en cuanto a que, aunque te esté diciendo algo que parezca incoherente, no entremos en, por ejemplo, un paciente que me decía, dice, bueno, es que yo consumo cocaína y no me genera ningún problema. Una persona que consumía cocaína 3 días en semana, 1,5 gramos, no genera problemas. Claro, como profesional tendrán ganas de decir, hombre, ¿cómo vas a decir que no te genera ningún problema? Pero me decía que no, yo simplemente le indagaba, le preguntaba, digo, bueno, ¿y con tu pareja has tenido algún problema? Me decía, no, bueno, hay problemas, pero porque ella es una exagerada para todo. En tu trabajo, no, yo tengo mi empresa y tampoco. Todo lo iba negando, restándole importancia. Entonces te decía que no tenía ningún problema. Entonces, lo que vas haciendo es simplemente una escucha en espejo. Entonces, por lo que tú me estás diciendo, consumir cocaína no genera ningún problema. Claro, cualquier persona tiende a reaccionar ante eso. Hombre, bueno, si me genera alguna cosa. Y de ahí puedes tener un hilo conductor que te permita ya, pues poder decir si nos merece la pena, incluso poder intervenir en ese área. Ya, y ya, pues bueno, hay una justificación. Pero en este caso que les estoy contando, ni eso.
Me decía, no, no, ninguno. ¿Te genera cosas positivas? Me decía que sí. Dice, bueno, pues me desahogo algún día, mira, me lo paso bien, tal. Digo, entonces, escucha un espejo nuevamente, por lo que me estás diciendo, consumir cocaína no solo no genera ninguna consecuencia negativa, sino que lo que genera son cosas positivas. Y me decía, sí. Claro, esto es raro que te llegue un paciente también a un punto de este tipo, pero ante eso yo lo que hago es enfatizo su elección personal. Bueno, es tu elección, es tu vida, tú verás. Y en algún caso te puedes plantear alguna intención paradójica. Por ejemplo, pues hombre, por lo que me estás diciendo, si te genera cosas positivas, quizás sería interesante que consumieras más. Y haz ahí y ponle desde su planteamiento ilógico, plantéale algo. Algo como tú dices. Yo, por ejemplo, pues mira, si me gusta ir a ver partidos de fútbol y voy con mis hijos y no me trae nada negativo y lo que me trae es cosas positivas, pues mira, si el año pasado fui a 2 partidos, este año voy a intentar ir a 3 o 4. Claro, porque no me genera nada negativo. O algo que les toca mucho es, por ejemplo, en este caso, si conoces que tiene algún hijo o algo, es, oye, y dado que me estás diciendo que no te genera nada negativo y muchas cosas positivas, supongo que te estarás planteando en breve consumir con tu hijo cocaína o darle cocaína a tu hijo. O se me quedó mirando como diciendo, ¿de qué me habla este hombre? Digo, hombre, básicamente porque, bueno, yo creo que son los patrones educacionales que hacemos normalmente. Cuando algo no nos trae consecuencias negativas y sí positivas, pues intentamos hacerlo con nuestros hijos. Yo, por lo menos, temas de deporte, pues intento salir a correr con mi hijo y demás. Bueno, pues porque no me trae nada negativo y sí cosas positivas. Y es verdad que son cosas que ya al paciente normalmente le suelen chocar y suele recular ante cuestiones de este tipo. Es verdad que les estoy poniendo un caso algo extremo, pero simplemente para que entiendan que claro que podemos hacer cosas aunque la persona venga en una fase de negación tan absoluta. Contamos con herramientas, porque he escuchado mucho en intervenciones en adictos, bueno, es que como no viene motivado no podemos hacer nada. Bueno, existen estrategias de entrevista motivacional que podemos llevar a cabo. Bien. Venga, con respecto a algunas estrategias de intervención, pensemos ya que la persona sí que ha reconocido el problema y que nosotros empezamos a trabajar ya bueno, con el paciente. Una de las cuestiones, y que también por eso se lo traigo para que debatamos ahora y si es posteriormente pues, ideal sobre ello, es sobre cómo trabajar con los deseos de consumo. No sé si se me oye bien. José Antonio, ahora tienes problemas otra vez de audio. Los participantes creo que todos tienen el vídeo desconectado. Ahora, ¿cómo va? A ver. Continúa hablando a ver si se te oye mejor. Uy, con calma. Vale. Si, no sé, a veces quitando el Ahora, vídeo se escucha a ver, mejor. ahora. Quito un segundo el vídeo para probar si se me escucha mejor. Sí, ahora se te oye bien, sí. Quito un segundo el vídeo y si no en un momento lo vuelvo a poner a ver si conseguimos, que lo fundamental es que se me escuche. Sí, ahora se te oye bien, sí. Vale. Pues de momento me mantengo sin vídeo, no vaya a ser que esté chupando recursos y demás. Si no, pues ahora en un ratito lo ponemos. Vale. Si se escucha mal, lo decís. Bueno, estamos hablando de la importancia de los deseos de consumo. Es decir, es una cuestión también muy relevante el trabajarlo. ¿Y por qué les traigo esto? Porque fundamentalmente hay a veces una tendencia a negar que están existiendo.
Nosotros como profesionales sabemos que es habitual que ocurre, pero tenemos que normalizárselo al paciente. Debe conocer que es importante que las verbalice. ¿Para qué? Pues para que podamos prepararnos para trabajarlos, ¿vale? Entonces, nos podemos encontrar por cuestiones, deseos de consumo en un paciente por factores situacionales y o emocionales. Cuando hablamos de factores situacionales, nos podemos plantear el hecho de, pues por ejemplo, con temas de lo que yo les pregunto, ¿dónde, con quién o haciendo qué? Es decir, hay lugares concretos que generan deseos de consumir, con quién, ciertas personas, haciendo algunas actividades concretas. Y bueno, pues tendremos que empezar a trabajar sobre ello pues con diferentes tipos de estrategias, ya sea de control estimular, bueno, de diferentes cuestiones. También es muy importante tener en cuenta que también pueden acontecer ante factores emocionales, ¿vale? Factores emocionales tanto negativos, que son muy, normalmente sí son identificados por los pacientes. Bueno, pues claro, cuando estoy nervioso, cuando tengo una discusión, cuando estoy aburrido y demás, pero también ante emociones positivas pueden acontecer. Bien, entonces, bueno, pues nos podemos encontrar también que tanto por unas u otras pueden aparecer, pero la clave está en que normalicemos el hecho de que vayan a aparecer esas esos deseos de consumo. Es muy relevante que el paciente sepa que es normal, que tienden a disminuir con el tiempo, tanto en frecuencia, en intensidad, como les reflejo ahí, o incluso a extinguirse con el tiempo. Pero es muy relevante el hecho de que podamos esto abordarlo con el paciente. Muchos pacientes tienden en ocasiones a negar que están teniendo deseos de consumir porque lo interpretan como que entonces van a creer que estoy menos concienciado y demás. Y nosotros sabemos perfectamente que los deseos de consumo en muchas ocasiones acontecen por mera asociación. Debemos estar preparados para afrontarlo. Eso quiere decir que tenemos que generar estrategias para los factores situacionales. Si vamos a hacer un control estimular, si vamos a intentar prescindir de ciertas personas, cuestiones de este tipo. Y ante los factores emocionales es muy importante el aprender también a vivirlos. Es decir, también hay a veces una falsa idea en pacientes con problemas de adicciones que creen también que si dejan la adicción todo va a ir perfecto. Bueno, la vida sigue. Y como la vida sigue, pues probablemente puedan acontecer diferentes cuestiones como discusiones, demás. Y una de las cuestiones, además de que sepan cómo afrontar situaciones de este tipo, una de ellas es tolerarlas. ¿Por qué a veces es difícil tolerar estas emociones negativas para los pacientes? Fundamentalmente por un motivo, porque se han acostumbrado a anestesiarlas con las sustancias. O con las sin sustancias también. Porque una persona cuando está, por ejemplo, jugando una máquina tragaperras, cuando está en alguna acción de este tipo, también está como embriagado, es decir, está absorto, está como anestesiando emociones. El paciente debe saber que cada deseo vencido es un paso adelante que está dando en su proceso de recuperación. Bien, con respecto a otra estrategia, de momento yo creo que si se me está oyendo bien voy a volver a conectar el vídeo. Vamos a ver si hay suerte y se me escucha bien. No, se escucha perfecto. Pues estupendo. Es que hay veces que quitando el vídeo por lo menos debe coger ahí un poquito de energía. Así que nada, lo vuelvo a poner y si en algún momento hay cualquier problema, pues me indicáis. Bien, prevención de recaídas. Aquí nos encontramos nuevamente con diferentes tipos de actuaciones en el campo de las adicciones. La primera cuestión importante es que cuando un paciente lleva un tiempo sin consumir, una recaída no ocurre como algunos te dicen, es que se me cruzaron los cables y acabé consumiendo. Yo a veces les pregunto, digo, yo eso lo siento, pero no estudié, que los cables que hay en la cabeza, esa parte yo no lo sé. Y cuando te das cuenta, es que se ha estado incubando. Es lo que llamamos una cadena de recaída.
Una cadena de recaída tiene que ver con lo que le pongo ahí. Pues si yo a lo mejor ahora mismo me planteo que, bueno, pues, oye, ahora cuando acabe mi conferencia, pues estaría bien tomarme un pastelito, jo, porque me lo he ganado. Y empiezo a focalizarme con el pastel y tal, incluso ya cojo y me voy a comprarlo al sitio y lo tengo en la mano, es muy difícil que en ese momento yo diga, oye, pero ¿qué estoy haciendo? Si yo me estoy intentando cuidar, ¿qué hago comiéndome ahora pillando un pastel? Claro, es muy difícil que en ese momento lo tire. He dado muchos pasos a ser. Entonces, está bien incluso ponerles ejemplos de este tipo porque el paciente va a identificar los pasos que ha dado, es decir, todos los pensamientos y conductas que le han ido acercando hacia su recaída. Muy importante también en este campo hablar de la diferencia que hay entre caída y recaída. También hay modelos de intervención que cualquier tipo de consumo y acontezca lo que acontezca, lo ven como ya una recaída y casi como una cuestión de empezar de cero. Desde mi punto de vista es muy importante que tengamos en cuenta que no es lo mismo tener una caída, o sea, un tropezón en el camino del cual te levantas y sigues tu camino, a que lo que tengamos es que un abandono de tratamiento y volver a patrones anteriores. Es importante que el paciente sepa que esto puede acontecer. Hay desde algunos modelos que te dicen que, claro, que si ya le estás hablando de que puede ocurrir una caída y demás, te dicen, es casi como ponérselo en bandeja ya, de decirle, pues es que como, bueno, yo creo que es importante que sepas sobre todo para ver cómo debe de afrontar esa situación si ocurre. No es lo mismo que si ocurre, pues bueno, pues pueda afrontarla desde una posición de decir, bueno, pues a ver si llamo al profesional para que adelantemos la cita, si bueno, pues esto ya me habían dicho que podía acontecer, porque esto es lo que es una carrera de fondo, y cuestiones de este tipo, claro, a que directamente diga, jo, pues es que claro, si es que yo de esto no puedo salir y entregarte a ello. Entonces es importante que el paciente sepa qué puede acontecer y qué estrategias tiene que manejar. La clave fundamental es cuando tú ya le tienes ahí en consulta, es que saquemos un aprendizaje de lo que ha ocurrido. ¿Qué nos ha fallado? Vamos a ver qué podemos establecer como pauta de aquí en adelante pues para aprender de esa caída y que nos sirva como un aprendizaje. Y eso es algo muy relevante en intervención con adicciones. No dejarlo ya en que parece que, bueno, porque si no, el propio paciente, si no le manejas desde esos conceptos, es previsible que te diga que, bueno, pues que incluso tiene que abandonar, que no se ve capaz y demás. Entonces, desde un principio tenemos que abordar que esto es una carrera de fondo, no es un sprint. Bien, bueno. Venga, pasemos al siguiente punto que también tenemos que reflexionar un poquito sobre esto, que es los familiares de adictos. Es verdad que podríamos echar horas y horas hablando de la intervención con familiares de adictos, pero estoy convencido que no me van a dejar horas y horas, con lo cual pues estaré el ratito que corresponde y daré unas pinceladas y luego cualquier cuestión que quieran podemos entrar en ellas a debatirlas. Claro, con los familiares de adictos yo he puesto ahí 4 fases que podemos trabajar con ellos. Uno, cuando hay una negación a tratamiento por parte del adicto en sí mismo, pues podemos trabajar con los familiares. Claro, muchas veces tendemos a que si decimos, bueno, si no tenemos al paciente delante, ¿qué hacemos con los familiares? Pues les aseguro que podemos hacer muchísimas cosas. Algunas de ellas les voy a detallar ahora en siguientes diapositivas. También los podemos incluir, como veremos, en el proceso de valoración, de evaluación. Durante el tratamiento van a tener también un peso importante, que ahora veremos. Y también es relevante que intervengamos con ellos mismos por todas las situaciones que viven propias de la adicción del familiar. Vayamos por fases y demos por lo menos unas pinceladas sobre todo ello para que así puedan bueno, pues entender a qué me estoy refiriendo y sobre todo puedan sacar también ideas de cosas que en muchas ocasiones no se favorecen. También muchos profesionales que dicen, bueno, primero, si no le tengo motivado al paciente, poco se puede hacer.
y no nos damos cuenta que hay estrategias de motivación para el paciente. Incluso podemos trabajar con los familiares para favorecer el hecho de que el adicto pueda dar ese paso de iniciar tratamiento. Pero es muy importante que estén bien asesorados los familiares. Les cuento. ¿Qué pasa cuando efectivamente hay una negación por parte del paciente a ponerse en tratamiento? Podemos hacer lo que se llama un encuentro familiar. Un encuentro familiar es que las personas más significativas de su familia se junten un día con él, pero no como una encerrona, sino con una serie de pautas que previamente has trabajado con ellos, con los familiares, incluso has hecho ensayos y demás, para que luego lo puedan ejecutar con el propio paciente. Y para que, importante la palabra que voy a decir, aumentemos la probabilidad, y digo aumentemos la probabilidad, no podemos asegurar nada de que el paciente, pues, o el potencial paciente, porque no es hasta ahora paciente, pues pueda ver oye, que a lo mejor tengo que dar algún paso en mi proceso de recuperación. Siempre decimos que cuando se vayan a sentar con él, no culpabilizarle ni juzgarle. Hay muchos tipos de intervenciones que tratan de, que a veces se le está culpabilizando de cuestiones. Siéntate simplemente con la idea de decirle desde un primer momento que estamos aquí para apoyarte, queremos ayudarte y también que esto nos sirva para ayudarnos todos. Mostrémosle consecuencias, pero no consecuencias desde una posición genérica. Es que estás destrozando tu vida, es que nos vas a matar. No, cosas muy concretas. Mira, date cuenta que en este último año pues, has tenido 2 accidentes con el coche. Fíjate que a nivel económico, en los últimos 6 meses en el banco hemos observado que has tenido un gasto de tanto dinero. Es decir, cosas objetivas. Por eso todo eso lo ensayamos previamente en consulta con los familiares. Por tanto, mostrarle cómo se sienten ante su conducta y hablarle en primera persona. No caigamos en el error de, te debería dar vergüenza estar como estás, hacer lo que estás haciendo. No. Cuando llegas tarde a casa y llegas en esas condiciones, me siento muy preocupada por lo que te pueda pasar. Porque aunque la persona, el adicto, nos pueda decir, bueno, pues no tendrías por qué sentirte preocupado o preocupada. Nosotros podemos decirle, ya, pero hijo, hija o marido, mujer o lo que sea, pero es lo que siento. Y lo que uno siente es incontestable. Es lo que uno siente. En ese encuentro, animarle a buscar ayuda, hablarle de la solución del problema, de la posibilidad de ir a alguien y que nos valore. Y muchas veces hacer un símil. Mira, si tuvieras un problema de que tuvieras tuvieras doblado un tobillo y pensáramos que lo tienes roto, hombre, lo que te estaría insistiendo es en que fueras a un traumatólogo, un fisioterapeuta, quien fuera para que te tratara. Algo nos está ocurriendo actualmente, entonces si te está ocurriendo, entonces, ¿por qué no damos ese paso? Claro, pero alguien puede decir, y ya gente que tengáis también experiencia en esto, me diréis, sí, pero muchas veces a lo mejor, mira, lo has preparado durante sesiones y sesiones, lo quieres llevar a cabo y la persona pues dice, oye, dejadme en paz, vaya encerrona, y aunque lo estás haciendo bien, se va. Entonces, para situaciones complejas, todo eso que esté por escrito, y mandémoselo, dejémoselo, para que en algún momento lo lea. Yo creo que son al final semillas que pueden hacer que en un momento dado la persona pueda reaccionar ante ello. Estamos intentando aumentar la probabilidad de que ocurra. Aun con ello, aun podemos seguir trabajando incluso, aunque ni siquiera diera el paso el adicto, podemos seguir trabajando con ellos en 2 líneas que les pongo ahí. Para que tengan un espacio de ventilación emocional, lo necesitan. Para que tengan también algunas pautas concretas, pautas que les voy a enseñar en la siguiente diapositiva, algunas pautas que hagan que, aunque en ese momento no se haya producido por parte del adicto
como un paso para intentar empezar una intervención, que lo podamos favorecer con una serie de cuestiones. Y les indico algunas cuestiones que creo que son relevantes. Como les pongo ahí, ¿qué pasa si no acepta o no se puede realizar al final? Es decir, intentas quedar con él y al final ve que hay 3 miembros de la familia, me habéis hecho una encerrona o algo, yo qué sé, o empiezas a hablarle y no sigue. Pues bueno, podemos seguir unas pautas. Poner una serie de límites y cumplirlos. Cuidado con esto. Me he encontrado con intervenciones y por eso también se lo saco, porque habrán escuchado personas que trabajen en el campo de adicciones o no, habrán escuchado cosas como pues, se le dice a los padres de un paciente, pues lo que tienes que hacer es echarle de casa. Y claro, ¿quién somos nosotros también para decir algo así? Segunda cuestión. ¿Están preparados para hacer esto? Y creo que se está ralentizando. No sé si se me escucha bien. José Antonio, vuelves a tener problemas. Vaya por Dios. Vamos a ver. Apaga la cámara. Se han juntado todos los problemas. Vamos a ver si me deja. Voy a hablar ahora, a ver qué tal. ¿Se me sigue escuchando mal? Ahora un pelín mejor, pero se entrecorta también. A ver, voy a sacar y... ¿Ahora qué tal? A ver. Los asistentes, ¿podéis apagar la cámara, por favor? ¿Bien ahora? Pues todavía no. A ver. A medida que vayan apagando la cámara parece que se te oye algo mejor. A ver, José Antonio. Sí, ¿se me escucha ahora? Sí, a ver, continúa. Sí. Sí. Vaya, se nos han juntado... No suele ocurrirme, pero no sé si será porque... No tengo ni idea. ¿Por qué puede ser? ¿Para qué voy a hacer hipótesis sobre ello? Hay mucha gente. ¿Eh? Que hay mucha gente conectada. Somos 465. Bueno, eso es buena señal, que haya gente. Bueno, sigo comentando. Y si no se me escucha, si no, pues Ana, me dices y bueno, vuelvo a conectar, desconectar, hacemos todas las pruebas que sean. Ahora bien, ahora bien. Sí, ¿qué Sí. hago? ¿Ni pruebo con el vídeo? ¿No nos arriesgamos? De momento sigue un ratito y si no tienes problema, pues activas cámara. Vale, tú me dices ya, yo sigo ahí con el piloto automático. Como decíamos, importante, ¿quién somos nosotros para decirle a unos padres que tienen que echarle de casa a su hijo o no? Y sobre todo le estamos poniendo a lo mejor ante algo que van a decirle, oye, si tienes otra vez, si vuelves así, te echo de casa y luego no están preparados para cumplirlo. Con lo cual, trabajemos con los familiares en que pongan unos límites que estén dispuestos a cumplirlos. Muy importante, que se muestren unidos entre los familiares, que no haya grietas entre ellos, sobre todo con respecto al problema adictivo, que la comunicación sea en abierto. Cuando hablamos de comunicación en abierto, cuidado con las ocultaciones que empiezan a ocurrir y las triangulaciones que empiezan a acontecer. Por ejemplo, bueno, pues yo te doy ese dinero, pero no le digas a tu madre que, bueno, cuestiones de este tipo. No, la comunicación debe ser en abierto, ¿vale? No entrar en los chantajes que el propio adicto puede hacer. Ah, vale, si no me das dinero ya sabré yo cómo conseguirlo. Pues hijo, y por eso se trabaja también con ellos. Pues hijo, me dará mucha pena si lo que haces es robar y tal, pero yo no te voy a dar dinero para que te sigas drogando y para que te sigas matando. No eliminarle consecuencias. Lo hacen mucho los familiares, le empiezan a tapar con cosas. Hace no mucho me comentaba el padre de
un padre, un potencial paciente, dice, bueno, es que le han quitado el carnet de conducir a mi hijo, dice, claro, yo pues ahora pues le voy a buscar al trabajo, porque claro, el pobre, claro, son hora y media hasta que llega a casa. Digo, tú estás en tu derecho total de hacer lo que consideres, dado que es tu hijo, pero ten en cuenta que lo que estás haciendo es eliminarle consecuencias. Y si lo que estás haciendo es eliminarle consecuencias, es difícil que toque ese fondo, eso que tanto se habla en el campo de adicciones, que es importante, que alguien toque el fondo para que reaccione. ¿Bien? Y hablarle de la solución, no solo del problema, la solución es que, oye, iniciemos algo, empecemos algún tipo de intervención y así podamos dar pasos adelante en ello. ¿Cómo seguimos incorporando a los familiares en estas cuestiones? Los 3 puntos siguientes, valoración. Durante la fase de evaluación, ¿por qué es importante que también un familiar, algún familiar le evaluemos, nos cuente sobre el propio paciente, sobre historia de consumo, si perciben alguna conducta peculiar? Nos va a aportar muchísima más información. Cuanto más información tengamos, mejor será de cara luego a la posible intervención. Y porque también, en muchos casos, va a ser necesario que también veamos hasta qué punto ese familiar también está preparado para acompañarle durante el tratamiento, ¿vale? Para hacer ese proceso de lo que llamamos ser un coterapeuta, un aliado durante la terapia. Durante el tratamiento, ¿por qué es relevante que también trabajemos con los familiares? Y esto en muchas ocasiones se nos olvidan cuestiones de este tipo. Un familiar que esté bien formado en ciertas cuestiones será un apoyo fundamental de cara a la intervención. Claro, les pongo un ejemplo y lo van a entender perfectamente. Si un familiar no está formado y nosotros simplemente estamos trabajando con el adicto y el adicto, pues yo qué sé, hemos trabajado en que si tiene deseos de consumir, pues que lo verbalice, que lo indique, que es un paso muy adelante si lo consigue hacer. Y claro, él llega y le dice a un familiar, pues es que estoy teniendo ganas de consumir. Y claro, la reacción del familiar es, claro, que estás ya preparándote para consumir, encima le dicen algo así, claro, está haciendo algo contraterapéutico. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Todo lo contrario, que sean un apoyo. Entonces, claro, tienen que estar formados en eso. Eso no implica que les tengamos que contar cada cosa que está pasando en las sesiones, obviamente no, pero sí lo que estamos trabajando y cómo ellos pueden ayudar. Y luego hay una cuestión también muy relevante, y es que con el propio familiar hay que intervenir. Es decir, nos encontramos en muchas ocasiones que por todo el daño que se les ha generado, ellos también necesitan un espacio de, como decía antes, de ventilación emocional, tienen también cuadros de ansiedad y demás, y es importante que trabajemos también con ellos. Hay algo que es muy relevante, que muchas veces simplemente una pregunta que le hagas al familiar es muy significativa. De pronto, cuando el foco está casi siempre en el paciente y tú de pronto le dices, bueno, ¿y tú cómo te encuentras? No sabéis en la gran mayoría de las ocasiones cómo la persona rompe a llorar directamente. Además te dicen muchas veces, pues es que lo necesitaba. El foco también lo hemos puesto en él. Y lo hemos puesto en él o ella porque sabemos que está sufriendo con todo eso. Y el que también tenga un espacio, pues ahí bueno, yo trabajo en diferentes recursos, en adicciones y a veces trabajamos a nivel grupal, con los familiares o a nivel individual o demás, pero creo que es muy relevante que también lo tengamos en cuenta. Bien. Vale, última diapositiva para que podamos luego abrir debate y demás. He hecho unos minutitos con esta y vemos. Además de todo lo que les he estado expuesto, que de muchas de las cuestiones creo que podríamos sacar ahí pues cosas para abrir debate, para comentar y por mi parte encantado, les voy a dejar algunas cuestiones que en intervenciones, desde mi punto de vista, a veces se están cometiendo algunos errores y que debemos de tener en cuenta y por lo menos les voy a dar mi visión bueno, pues desde la experiencia clínica que pueda tener. Una técnica que utilizamos mucho es el control de estímulos, pero sé que en adicciones y en algunos tipos de intervenciones muy restrictivas te hacen que esas medidas son a muy largo plazo. Por ejemplo,
pues no decirle, pues no vas a poder entrar en un bar durante un año. No vas a poder hacer de esto. Bueno, y una en proceso de recuperación creo que es importante que sí, que en un principio es póntelo fácil hasta que nos fortalezcamos, pero tenemos que empezar a hacer una vida lo más normalizada posible. Porque si no, tu vida se puede convertir en, jo, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, pues al final, permítanme la expresión, pues vaya mierda de vida que estoy llevando. Y claro, lo que nosotros buscamos es todo lo contrario, que haya unas ganancias en este tipo de vida sin consumo y que empiece a disfrutar de cosas. Y cuando estamos haciendo un control de estímulos a muy largo plazo y con muchas restricciones y demás, es cierto que dependerá de casos, sin lugar a dudas, pero cuidado. Un segundo punto también para que podamos reflexionar es la exposición con prevención de respuesta. Una técnica que sí es útil en el campo de adicciones, pero que en muchas ocasiones, sí lo verán en manuales y muy reputados, pues desde mi punto de vista, bueno, pues sería algo peculiar ese tipo de intervenciones. Por ejemplo, hacer una exposición con prevención de respuesta a un ludópata para que esté en una sala de juegos. Sí, sé el sentido que tiene la exposición y la con prevención de respuesta, pero la cuestión es, ¿tiene que formar parte eso de su vida? Para mí esa técnica, la clave es, si la voy a utilizar es, ¿va a formar parte de su vida eso en el paciente? Sí que formará parte de su vida, a lo mejor que pase por delante de una casa de apuestas y demás, con lo cual a eso sí le podemos hacer una exposición. Si formará parte de su vida que esté en un bar y haya una máquina tragaperras y que, bueno, esté expuesta a ese sonido, con lo cual tendremos que hacer esa exposición con prevención de respuesta. Pero algo que no va a formar parte de su vida, ¿hasta qué punto es necesario exponerle? Cuando lo que buscamos es que, por ejemplo, me hablaba de un profesional que había hecho una exposición con prevención de respuesta a un paciente, un paciente con problemas de cocaína, a que fuera a un poblado. Un poblado, bueno, pues para la gente que de otros países, aquí un poblado es un sitio que es, pues, única y exclusivamente vas ahí para adquirir droga. Claro, yo, permítanme la broma respecto a esto. En mi vida se me ha ocurrido decirle a mi pareja, bueno, pues vamos a darnos un paseíto y ahora nos vamos aquí a Valdemingómez, que es un poblado que hay de droga aquí en Madrid, y nos hemos dado una vueltecita por ahí. No tiene que formar parte de eso de tu vida en un proceso de recuperación, con lo cual ahí les dejo lo de la exposición con prevención de respuesta, aunque sea el sentido de la técnica, pero para que reflexionemos. Y también me gustaría indicarles la importancia de la inclusión de muchas otras estrategias que a veces se nos olvidan en el tema de intervención en adicciones. Trabajar con la culpa que presenta el paciente adicto. Y es algo muy relevante que nos dotemos de estrategias para trabajar sobre ello. Habilidades sociales, e incluso habilidades sociales, que esto sí que aparece en manuales, pero lo que no aparece muchas veces es cómo, por ejemplo, ante el camello, el dealer, si te lo encuentras en alguna ocasión, ¿cómo vas a reaccionar ante ello? ¿Cómo vas a reaccionar si debes dinero por consumo y te encuentras con él? Pues todo eso hay que entrenarlo. Es muy relevante que lo entrenemos. Que hablemos de los autoengaños que se producen en pacientes adictos. Muy importante, duelos por consumo. Es decir, una persona que la cocaína, que lo que quieras, ha formado parte de su vida durante, no sé, 20 años, 15 años, de pronto se produce como un proceso de duelo, de pérdida. Yo trabajo también esos duelos. En mis cursos normalmente una de las cosas con las que cierro normalmente es con cartas de despedida que hacen a la sustancia los pacientes. Una carta de despedida a la cocaína, por ejemplo. Respecto a estrategias, pues tenemos que estar abiertos también a diferentes tipos de estrategia que nos aportan también cuestiones. En la presentación, mi compañera Ana lo decía que, bueno, que soy experto en el campo de hipnosis, es mi tema de tesis doctoral además, y bueno, en lo que he publicado bastantes artículos en revistas de investigación. ¿Y por qué no incluir esta técnica también en los paquetes terapéuticos?
¿por qué no?, tener una formación y sobre todo, claro, una formación sabiendo lo que es y lo que no es la hipnosis. Desgraciadamente es una técnica que en muchas ocasiones nos aparecen en espectáculos y demás y eso hace que tengamos una confusión importante respecto a lo que es realmente. Pero les animo a que si leen desde un punto de vista científico verán que se está utilizando en muchos campos, no solo en adicciones, sino en temas, pues, no sé, incluso en temas oncológicos, pues para, por ejemplo, vómitos anticipatorios en quimioterapia y demás, y con estudios controlados, aleatorizados, es decir, estudios totalmente serios. ¿Por qué no trabajar con mindfulness y todas las metáforas que se utilizan en este tipo de terapias de tercera generación? Y bueno, y que con esas metáforas puedan también observar y ver y concienciar. Con terapia icónica. La terapia icónica pues es, para los que no conocen, y hay una línea de investigación aquí en España muy potente por una catedrática de la Universidad de Málaga, donde lo que se basa fundamentalmente es a través de imágenes que se te quedan muy bien, pues intentes que sean recursos para el paciente. Por ejemplo, pues una mesa con sus patas, y cada pata es un área importante de tu vida. ¿Y cómo tenemos que fomentar cada una de esas patas? Porque si no las tenemos sólidas, probablemente el tablero se va a tambalear. Y el tablero eres tú, y en tu caso pues será un factor precipitante de recaída. Y estamos trabajando una prevención de recaída simplemente con unas imágenes. ¿Por qué no incluir también la filmografía? Por ejemplo, la película Cuando un hombre ama a una mujer. Pues en esa película se observa perfectamente todas y cada una de las dinámicas que empiezan a acontecer en pacientes adictos y sus familiares. Y nos puede servir para que identifiquen cosas, tal. Living en Las Vegas, podemos ver el declive de una persona con problemas de alcoholismo, ¿vale? Entonces, es un recurso con el que también contamos y hay veces que sirve el que visionen algo y simplemente trabajar con el hecho de, bueno, ¿y en qué se identifican? Y que hagan algún trabajo sobre ello. Y por último, y ya para cerrar ahora sí mi intervención y quedar abierto a todas las preguntas que quieran plantear, que encantado iremos comentando, pongo ahí terapeuta versus profesionales. En este campo nosotros contamos, y desgraciadamente, con muchas personas que están trabajando en el campo de adicciones que no son profesionales, que simplemente son exadictos. Y claro, yo les voy a poner un símil y creo que me entenderán muy bien. Fíjense, si ustedes les tuvieran que operar del corazón, ¿quién querría que le operara? ¿Un cirujano? O imaginemos que yo, que no tengo ningunos conocimientos, lo único lo que pasa es que a mí me han operado del corazón. Pues yo diría, por favor, que el bisturí lo coja el cirujano. Pero creo que si a mí me han operado el corazón, yo les puedo ser útil para contarles mi experiencia. Para que, bueno, pues decir, pues mira, tenía mucho miedo antes de la operación, posteriormente al principio estás muy preocupada, y contar una experiencia creo que puede ser muy útil. Y creo que esa figura es importante para eso. Pero que las estrategias, las técnicas, los tratamientos los tienen que llevar profesionales. Y como bien saben, y conozco en muchos de sus países, y aquí en España también nos ocurre, esto es algo que acontece muchísimo. Y ante que nosotros como profesionales nos tenemos que, lógicamente, replantear las intervenciones, las tienen que hacer profesionales. Y es un campo donde, como les digo, existe mucho intrusismo. Yo creo que cumpliendo más o menos en tiempo, y esperemos que se me haya escuchado medianamente bien toda la parte última, pues quedo totalmente abierto a cuestiones, preguntas y demás. Vamos a intentar poner el vídeo a ver si va bien. Y así... Gracias, José Antonio. Se te ha escuchado bien hasta justamente cuando te estabas despidiendo para pasar al debate. Ya comienzan con las preguntas, si te parece voy a lanzártelas. Raquel Moya pregunta que qué técnicas de tratamiento consideras imprescindibles dentro de un programa desde tu experiencia profesional. La verdad, Ana, es que te estoy escuchando también fatal yo a ti ahora mismo. Espérate que vuelvo a conectar.
que quitar el vídeo, como he hecho. A ver, Ana, a ver si te escucho ahora mejor. A ver, ¿qué técnicas de tratamiento consideras imprescindibles dentro de un programa? ¿Desde tu experiencia he escuchado bien? Sí, te he escuchado. Vale. Te he escuchado, lo que no sé si me escucháis a mí. Sí, ahora ¿A mí sí. se me escucha? Sí, ahora sí. Venga, pues vamos a ello. Pues algunas de las que he incluido ahí y muchas más. Es decir, cuestiones que son relevantes. Lo primero, trabajemos con el reconocimiento del problema. ¿Bien? Si no trabajamos desde esa posición como parte inicial, mal vamos. Trabajaremos luego con muchas estrategias a nivel de identificación de deseos, de consumo, prevención de recaídas, trabajo, como decía, con el autoengaño, habilidades sociales, culpa, además, duelo, muchas cosas, pero lo bonito del campo de adicciones, que eso no lo he sacado en la intervención, ahora sale, tendremos que trabajar con muchas de las cosas que conocemos desde el campo de la psicología, porque probablemente nuestro paciente adicto presente problemática de ansiedad, con lo cual tendremos que trabajar también con temas de sintomatología ansiosa. Probablemente presente problemática de estado de ánimo, con lo cual tendremos que trabajar también con su estado anímico. Es posible que presente problemas a nivel relacional, con la familia, con lo cual tengamos que hacer intervenciones familiares, con su pareja, si es que la tiene. Es decir, tendremos que la amalgama de cuestiones que conocemos dentro del campo de la psicología, pues seguramente las tendremos que integrar. Con lo cual, yo les diría que tenemos como dos cuestiones relevantes. Una, por un lado, el hecho de intervenciones o técnicas propias del campo de adicciones y luego técnicas de otros campos. Al final, seguramente vamos a tener que integrar unas y otras. No sé si se me ha escuchado bien. Sí. Estupendo. ¿Qué es la adicción psicológica y física dentro de las adicciones? La primera parte no te he escuchado, Ana, repíteme, por favor. ¿Crees en la adicción psicológica y física dentro de las adicciones? Que si creo en la adicción Psicológica y física dentro de las adicciones. Sí, a ver, hay una parte puramente física que podamos decir que cuando te bajan los niveles pensemos por ejemplo en una persona adicta al tabaco, que seguramente entre todos los participantes que tendremos, seguramente alguien, por no poner otra adicción, se puede sentir identificado o identificada. Simplemente hay una parte puramente física que es que si durante un tiempo están sin fumar, los niveles de nicotinemia están bajando, con lo cual el organismo te lo empieza a demandar. Pero también hay esa parte puramente psicológica y es que lo tiene asociado a 50.000 cosas. Lo tengo asociado al momento de, imaginemos, ahora el descanso, que no sé si, bueno, directamente, pero si estuviéramos haciendo en un lugar público y estuviéramos todos juntos, pues bueno, en ese descanso, pues lo tengo asociado a fumar, o lo tengo asociado a fumar, pues cuando estoy aburrido o cuando tal. Entonces, por supuesto que considero que ambas cuestiones son relevantes en el campo de adicciones, tanto las cuestiones puramente físicas como las estrategias a nivel psicológico. Eso hace que incluso en algunos tipos de adicciones sea relevante para el síndrome de abstinencia trabajar tanto con temas a nivel psicofarmacológico y con estrategias lógicamente psicológicas. Marta pregunta que cómo podemos trabajar la incubación en la prevención de recaídas. Muy bien. Fundamentalmente, primero lo que creo que es importante que entienda el paciente es que eso, que se va incubando una recaída, que se van dando pasos a nivel cognitivo y conductual. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentarle dotar de estrategias en cada uno de los pasos. Una de las cosas que yo trabajo, y así respondo directamente a Marta, es vamos a pensar cómo podría ser una recaída tuya. Y entonces, estamos viendo, y a ver, ¿qué podrías pensar en ese momento? Y cuando te estás tal, y vamos analizando todos los pensamientos y conductas que le están acercando hacia el consumo. Claro, ¿qué hacemos? Pues en cada una de ellas intentar ver
¿qué estrategias podemos poner de manifiesto? Por ejemplo, con temas de autoengaño, pues imagínate que yo que sé, que el mensaje que se está dando es, bueno, si por una vez que consuma no va a pasar nada. Pues intentar reestructurar eso. Hombre, ya eso lo he pensado muchísimas veces y me ha traído muchas complicaciones, con lo cual, pues no puede ser así. Además, fíjate, o visualizo o las consecuencias negativas que me ha traído mi adicción. Pero también lo más relevante es que el paciente entienda que cuanto antes actuemos, muchísimo mejor. Por eso les contaba el ejemplo de lo del pastel. Es más fácil que yo coja y cuando ahora mismo imagínense que yo ahora mismo, pues en el momento en el que Ana va a tomar la palabra y yo estoy un momento ahí más relajado, sin pensar así mucho hasta que ella va a hacerme la pregunta, yo me digo, bueno, pues qué bien estaría tomarme ahora un pastel. Y será muy sencillo ahí reestructurarlo y decir, sí, estaría fenomenal, pero te estás cuidando y, bueno, pues no toca ahora. Y eso no va más. Pero si yo lo empiezo a alimentar la historia, pues por ejemplo, me empiezo a visualizar ese pastel, me empiezo a justificar, hombre, joder, yo qué sé, la cantidad de trabajo que llevo en esta semana me lo he ganado, no sé qué, empiezo a ir dando como pasos. Y cuantos más pasos dé, más complicado es volver hacia atrás. Con lo cual tenemos que identificar cuáles son los pasos iniciales y ahí generar estrategias, ya sean, pues eso, cognitivas sobre todo, porque suele empezar desde esa línea, o conductuales. Alan pregunta que qué tipo de intervenciones se están realizando para la adicción a la pornografía en adolescentes y adultos. Bueno, fundamentalmente, a ver, primero tendríamos que observar si realmente hay como tal un cuadro adictivo o no. Que esa es la primera cuestión. Consumir pornografía per se no quiere decir que sea una adicción. Para hablar de adicción, como ya les he comentado, le tiene que estar generando consecuencias negativas, cuestiones de este tipo que son muy relevantes. He tenido diferentes pacientes, no solo con adolescentes, sino en población adulta con patologías de este tipo. Y claro, una de las cuestiones primero y más relevantes es que identifiquen que esto se le está convirtiendo en un problema, para que puedan intentar estar motivados para hacer cambios. A partir de ahí, pues bueno, es que tienes que intentar trabajar muchas áreas colaterales. Una de las cuestiones a mí fundamentales que me parece trabajar con adictos, y es verdad que y prueben a ver, si no, cuando se lo pregunten a algún paciente adicto, le dejas un poco descolocado, y es intentar saber qué función está cumpliendo la adicción en él. Porque eso es lo que nos va a determinar por qué. No sé, por aburrimiento lo está haciendo, por frustración, porque su vida es muy vacía y necesita un momento como de estimulación, porque eso es lo que nos va a permitir es irle reconstruyendo diferentes áreas. Bien, hay muchas ocasiones y yo me he encontrado que eso, pues que o lo está haciendo porque por un momento dado, pues incluso para mitigar una serie de emociones negativas. Entonces, son las cuestiones colaterales que tendremos que ir trabajando. Eso no implica que, como decíamos, tengamos que tener ahora una abstinencia completa de este tipo de actuación. Al principio sí será recomendable el que no la lleve a cabo, pues porque al principio será más complejo, pero posteriormente pues tendremos que ver qué es lo que sería para él un consumo no problemático, algo que no le generara una serie de consecuencias. Les cuento un caso, en un minuto solo, muy rápido. Paciente que tuve y que efectivamente tenía adicción de este tipo, pero veamos lo que es una adicción, hasta el punto de que en este caso, pues alterar valores tan importantes como el cuidado de sus hijos. Estar bajar con sus hijos a la calle y bueno, y para subir y ir, masturbarse con pornografía, dejarles en la calle con vecinos y eso, empezar a llover y seguir ahí masturbándose y que los niños estén en la calle. Y claro, lo que decía, que luego se sentía muy mal por esas acciones, pero en una adicción hay una pérdida de control por parte de la persona y altera, como decíamos en un punto importante, un valor importante como puede ser el cuidado de sus hijos. Entonces, primero es esa identificación y luego posteriormente ver qué función cubre. En este caso, pues eso, también había una relación problemática a nivel de pareja y bueno, pues son cosas que tenemos que ir como en un puzzle intentando ajustar. Las cosillas.
John pregunta que en el caso de adolescentes y niños, ¿cuáles pueden ser las señales concretas más comunes de adicción? Y por otro lado, ¿cuáles pueden ser las consecuencias en el desarrollo de los más pequeños? Claro, cuando hablamos de adolescentes y niños tendríamos que ver también que, bueno, pues, de qué tipo de adicciones normalmente estamos hablando. Es verdad que dependerá de países, dependerá de, bueno, de la población con la que cada uno trabaje. Yo les puedo decir que, claro, que con adolescentes y niños tengo menos experiencia, salvo en algunas adicciones sin sustancia. Fundamentalmente en dos o tres adicciones. Adicciones a videojuegos, ¿vale? En esa sí que he tenido experiencia. También en población adolescente estamos, por lo menos aquí en España, nos estamos encontrando muchos casos de adictos al juego, a apuestas deportivas y demás. Bien. Y bueno, y temas de nuevas tecnologías, utilización del móvil y demás. Claro, si en sí mismo, y sabemos que el reconocer un problema de adicción, hemos estado hablando de ello, es súper complicado, y en personas que tienen ya una problemática per se, ya, pues fíjense, en población joven, adolescente y demás. Normalmente con población adolescente intentamos que empiece a haber otro tipo de consumo y que vayan llenando su vida de otras cosas. Es muy complejo porque hay muchas cosas que están tan sumamente aceptadas y como les decía anteriormente, por ejemplo, con el tema de videojuegos, a día de hoy, como claro, incluso, y muchos además, padres ahora, pues para que les dejen trabajar, para qué tal, pues bueno, les estoy poniendo, o sea, se está favoreciendo cuestiones de esas, pues nos va a costar. Pero claro, fundamentalmente es eso. Y una de las cosas que también trabajo es desde la cooperación con adolescentes. Sí he tenido con población adolescente también, mira, con problemas de cannabis, he tenido pacientes y tal. Y claro, una de las cosas es fundamentalmente el ir estableciendo acuerdos, una colaboración, que se sientan también partícipes de eso, sino no directamente ir estableciendo límites, cosas muy concretas que lo que va a hacer previsiblemente es que se muestre mucho más reactivo ante eso. Entonces, bueno, desde esa colaboración será más sencillo. José Antonio, ya para finalizar, nos Sí. recomienda Irene pregunta que si recomiendas alguna técnica concreta de intervención para trabajar con adolescentes con adicciones a sustancias volátiles. Pues la última pregunta, compleja, muy compleja y sobre todo por algo, porque, y a lo mejor si no, si da tiempo me respondo otra, por no quedar en la última así con la cuestión. Tenemos 2 minutos. Venga, y os digo por qué. Fundamentalmente porque mi intervención se ha basado sobre todo en cosas de experiencia clínica y en ese ámbito y aquí en España no he tenido experiencia clínica con pacientes con adicción a sustancias volátiles. He tenido algún caso que me ha llegado, pero de forma muy puntual y claro, a mí me encantaría el decirles algo concreto. Supongo que muchas de las estrategias se podría trabajar, pero supongo que dependerá incluso de cada país y un poco. Y aquí todavía, pues ese tipo de consumos es muy residual. Sé que en otros países de Latinoamérica está mucho más establecido. Entonces, pues desgraciadamente en eso no les puedo comentar algo muy concreto. Si podemos ir una última y así digo algo. Isabel pide porque por favor recomiendes algún manual de intervención. Bueno, pues bueno, no sé si queda muy bien esto, pero yo recomendaría estos, los siguientes que están aquí. Si lo que buscan es intervención, algo a nivel de intervención, SOS tengo una adicción. Veis que el autor soy yo, pero bueno, trata sobre la intervención con población adicta, cómo trabajar con ellos desde un punto de vista muy práctico. Si lo que buscan es algo más teórico, no es normal. Si buscan algo práctico, experiencia con pacientes, y luego el otro es dialogar para prevenir, que hablo con mis hijos sobre drogas. En ese caso es más desde un punto de vista de lo que es la prevención, cómo abordar, cómo hablar con tus hijos sobre esta temática. Entonces, bueno, uno es más vinculado al de SOS, tengo una adicción, está más vinculado a la intervención, el tratamiento, y el otro más está vinculado a temas de prevención. Esto no estaba preparado, lo de la pregunta no lo sabía, pero bueno, lo tenía ahí para esto.
Dice que es Bien. perfecto, que muchas gracias, sí. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu conferencia. Bueno, Ha sido muy, muy interesante. Se han quedado algunas preguntas en el tintero, pero bueno, estamos ya pasados algo de tiempo y no podemos continuar. Muchísimas gracias a ti y a los asistentes. Os comunico a todos los asistentes que la presentación en PowerPoint ya está subida al campus y ya podéis disponer de ella. Y a continuación os invito a disfrutar de una nueva conferencia sobre resiliencia y crecimiento postraumático en tiempos de crisis globalizada, de la mano de Jorge Barudi. Muchas gracias y buenas tardes a todos. muchas gracias a todos, todas, por la atención, un placer y nada, pues hasta una próxima, que supongo que habrá alguna próxima. Muchas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.